Hola a todos, soy Jonathan Hernández del grado sexto de Academia Homeschool. En este video vamos a hablar acerca de la Edad Moderna. Y la escogí porque me parece chévere pensar que la gente por fin terminaba ese proceso como de oscuridad de la Edad Media. Y empezaban a tener oportunidad de gozar de un poco de luz de Dios y también libertad. Y bueno, tengo que contarle que las cosas que ocurrieron en la Edad Moderna no pasaron todas de un momento para otro, sino que fueron ocurriendo lenta y progresivamente. ¿En qué periodo pasó la Edad Moderna? Bueno, su inicio está relacionado con dos eventos. Uno, la caída de la ciudad de Constantinopla en el año 1453 y el otro con el descubrimiento de América en 1491. Entonces, entre el siglo XV y el siglo XVIII encontramos este periodo de la Edad Moderna y finaliza con los eventos de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y de las otras naciones americanas, finalizando el siglo XVIII y empezando el siglo XIX. Entonces, vamos a ver los elementos que me parecieron más importantes en este periodo. El primero es la reforma, el segundo el renacimiento, el tercero la expansión territorial y el cuarto las naciones modernas. El primero es la reforma protestante, o sea, el movimiento que dividió la Iglesia Católica entre los que seguían las escrituras y los que seguían las tradiciones, cuyo principal representante fue Martín Lutero. Veamos qué causó la reforma. Primero que todo, durante la Edad Media muchas personas eran muy pobres. El sistema feudal otorgaba privilegios a unos pocos y la gente no tenía tiempo para casi nada aparte de trabajar para poder vivir. Pero una vez empezaron a aparecer los cambios, hubo dinero y algo de tiempo para aprender. Otro aspecto es que antes los libros eran en rollos copiados a mano, pero cuando la imprenta se hizo popular en Europa, ya no era tan caro tener libros, y así la información y el conocimiento empezó a estar más cerca de la gente. Entre los libros que podían leerse ahora estaba la Biblia. En un comienzo, en idiomas que nadie conocía, pero poco a poco, en el mismo idioma de la gente. Y, oh sorpresa, las personas se dieron cuenta que muchas cosas que enseñaban en el púlpito el domingo no eran así, no estaban de acuerdo con la Biblia. Y para completar, la corrupción de la Iglesia Católica, el lujo y el afán de poder, los escándalos alrededor de los sucesores de los papas, lo diferente que parecía la Iglesia Apostólica al clero y la gente común. Los cristianos sinceros deseaban una verdadera reforma al sistema religioso. Entonces, Dios había venido manifestándose a través de diferentes personas para volver a traer a la gente a la palabra de Dios. Wycliffe, Jas, Tyndale, entre otros. Pero uno se destacó, el monje Martín Lutero. Él no podía creer que la gente pagara para obtener perdón de sus pecados sin arrepentirse, y a través del estudio de la Biblia encontró 5 fundamentales verdades. La sola escritura, solo la fe salva, solo por gracia, solo a través de Cristo y solo para la gloria de Dios. Después de siglos y siglos de oscuridad, empezaba a volver a brillar la luz de la verdad. Él hizo un manifiesto que pegó en la puerta de la iglesia de su ciudad y eso generó división, diríamos, en toda Europa. Y allí inició el movimiento protestante, que como los cristianos del comienzo trastornó el mundo. El pensamiento protestante organizado, trabajador, responsable, impactó mucho este nuevo periodo, pero también lo hizo el Renacimiento. Una vez que la iglesia fue disminuyendo el poder, pues la gente empezó a disfrutar de algunas libertades para el arte y la ciencia. Aquí hay algunos factores que impulsaron el Renacimiento. De nuevo, la riqueza disponible, los mecenas, que eran personas influyentes y adineradas que empezaron a financiar a artistas y científicos.
Además, un rechazo general a lo medieval. Ya nadie quería creer en magia o superstición, sino entender el porqué y el cómo de las cosas. El Renacimiento tuvo dos corrientes principales, una, el arte y la cultura, y la otra, en la ciencia. En el arte se preocuparon por la armonía, la belleza y la proporción. Por eso la profunda admiración de la cultura grecorromana que se ve en muchas obras. Fue un periodo dorado para grandes artistas, los clásicos, entre ellos Miguel Ángel, Da Vinci, Rafaelo, los escritores como Juan Bunyan, el del Progreso del Peregrino, William Shakespeare, entre otros. Respecto al renacimiento científico, se dio como un boom, como un despertar de toda la represión de siglos de la Edad Oscura, como también se le llama a la Edad Media. La gente empezó a practicar el método científico, es decir, cuestionarse, investigar, plantearse una idea y experimentar a ver si es o no es. Había entonces dos maneras de llegar al conocimiento, razonando, cuestionando, como es el método deductivo de deducir, o experimentando, que es el método inductivo. Otro aspecto sumamente importante de la Edad Moderna fue la expansión territorial. Por siglos, la vida se limitaba a un espacio muy pequeño. Los viajes eran caros, difíciles de realizar, pero pronto eso empezó a cambiar. Aquí vemos un mapa de cómo la gente pensaba que era el mundo en el siglo XV. Se alcanzaba a identificar España, Reino Unido, toda la zona del Mediterráneo y el norte de África, y algunas pocas tierras del oriente, así como islas. Muy diferente a lo que sabemos hoy, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué causó el cambio que permitió la expansión? Bueno, algunas de las causas principales fueron los avances en la navegación. Ya había naves un poco más grandes y más seguras, las carabelas. También hubo otros inventos tecnológicos que ayudaron, las brújulas, los astrolabios y los portulanos, o mapas. También la gente quería comerciar entre diferentes lugares, por lo cual se promovió la exploración, descubrimiento y conquista. ¿Qué consecuencias trajo eso? La gente, al conocer su cultura, regiones, sabores, etc., cambió su visión del mundo. Los puritanos y otros grupos pueden gozar de libertad en otras regiones fuera de Europa, y a su vez, esas regiones recién descubiertas pueden ser evangelizadas. Surgen los primeros imperios coloniales, España, Inglaterra, Portugal, entre otros. Ya no se hace todo dentro del Mediterráneo, sino que empieza a ser el océano Atlántico el más importante por las rutas comerciales. Y de diferentes y recién descubiertas regiones tienen nuevos sabores, como el cacao de América para el mundo. Todo esto ayudó al desarrollo de las naciones modernas. Después de toda la persecución católica, hay un poquito de libertad de culto y de prensa. La gente empieza a migrar llevando ideas políticas y religiosas, como ocurrió con los pobladores de los Estados Unidos. Los reinos en Europa buscaban unificarse mediante uniones matrimoniales y se inicia la etapa de colonialismo e imperio. ¿Qué podemos concluir? La Edad Moderna trajo la oportunidad de reencontrarse con las verdades bíblicas ocultas durante la Edad Media, así como el revivir de la ciencia. Algunos decidieron dividir la fe y la ciencia, enfocándose en el hombre. Dios usa el curso de la historia para cumplir su propósito de redimir. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que este video lo hayas comprendido y hayas aprendido. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta luego!